bendiga. Venimos desarrollando en este mes de octubre acerca de las riquezas que podemos encontrar en la palabra de Dios. Ya vimos lo importante que es poner a la palabra de Dios como fundamento. Nuestro hermano Oscar nos hablaba acerca de cómo la palabra de Dios puede alumbrar cada paso que damos en la vida. El fin de semana pasado reflexionábamos que la palabra de Dios tiene poder y autoridad para restaurar y edificarnos. En esta oportunidad tenemos el hermoso desafío de inquirir cómo la palabra de Dios puede salvarnos. En manera particular, la palabra de Dios llegó a mi vida cuando era una niña, leía la palabra de Dios, era algo que me gustaba hacer. Realmente no tenía libros, pero teníamos una Biblia. Me deleitaban los proverbios y los salmos. Nuestro contexto de hogar era difícil, pero aún allí Dios hizo cosas importantes, porque guardó nuestras vidas y con el tiempo Dios trabajó en mi corazón y pudo sanarme. Pero ya grande y en un momento de caos tenía muy claro que esa vida necesitaba un cambio sustancial, ya que no quería seguir viviendo así, ni que las personas que me rodeaban vivieran lo que veníamos viviendo. De manera particular, me encontraba en un desierto en el año 2000 cuando llegué a la Argentina desde mi país. Tenía la necesidad de ser salva. Estaba desarraigada, no tenía seguridad económica, social y efectiva. Estaba en otro país, en otra cultura, con mi familia lejos, huyendo del caos, buscando seguridad, aunque yo había cambiado de país, necesitaba algo que me cambiara la vida de manera definitiva y me encontré con Dios y su palabra. Con solo recordar algunos textos como el que se encuentra en Hechos capítulo 4, versículos 12, dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en la que podamos ser salvos. Observemos también Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, esta hermosa palabra que trae vida y salva, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y si creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Estas palabras trajeron paz, ordenando mi caos. No sería fácil, pero debía tomar una decisión, por la necesidad que tenía en ese momento y por el amor a mis hijos. Y fui entendiendo el verdadero propósito de Dios con la humanidad. Él no busca a la gente perfecta, porque Dios es el único que puede transformar y restaurar una vida sin esperanzas. Dios nos saca de los números estadísticos que siempre nos dan los asistentes sociales y nos pone en sus estadísticas eternas para dar gloria a su nombre. En mi vida anhelaba profundamente la paz. Esa paz no llegó a mi vida sin antes encontrarme con Dios y su palabra. En el Evangelio de Juan capítulo 16, versículos 33, el mismo Jesús habló a mi corazón de manera directa. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas palabras penetraron en mi ser, calaron en mi corazón profundamente. Cuando leí esta palabra por primera vez, quedaron grabadas en mi vida y han alimentado mi ser a lo largo de mi experiencia como hija de Dios. Esta palabra alimentó mi fe. La paz no pudo llegar de otra manera. Soy una sobreviviente, alguien que vivía en constante caos. No tenía muchas opciones. Fue la palabra de Dios que llegó a mi corazón de manera sencilla y clara. Ella me salvó no solo para la eternidad, sino que me trajo paz en esta vida. Y aunque las aflicciones estén presentes o apareciendo permanentemente, yo confío porque Jesús venció al mundo. Quiero que podamos considerar un texto bíblico que nos ilustra cómo la palabra de Dios tiene poder para salvar. En 1 de Pedro 2:2, la Escritura refiere: deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ellas crecerán en su salvación. La primera carta de Pedro forma parte del grupo de cartas del Nuevo Testamento que se conocen como las epístolas universales porque van dirigidas a la iglesia en general. Es una carta preciosa, es una carta que nos encontramos con la esperanza de la segunda venida, donde los cristianos somos guardados para salvación, que se revelará en el tiempo postrero, por supuesto.
La teología de esta carta tiene que ver con la iglesia primitiva, que se escribió cuando la iglesia estaba en peligro de persecución. Los destinatarios estaban en medio de diversas pruebas, corrían peligro de que se les acusara de malhechores. En ese sufrimiento debían encomendarse a Dios. El texto que leímos nos anima a los cristianos a afirmar nuestros corazones anhelando la leche sin adulterar de la palabra. El apóstol Pedro está hablando de la palabra de Dios que permanece para siempre. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 23 al 25, está hablando de eso. El hombre se marchita, se seca, cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. En ese contexto refiere que debemos desear con todo el corazón el alimento que procede de la palabra de Dios, que es el que nos puede hacer crecer para salvación. Si vemos a nuestro alrededor y consideramos el mundo en que vivimos, es esencial fortalecer nuestras almas con el alimento de la palabra de Dios. Este es un alimento puro que no está adulterado, no tiene nada malo, es ultra nutritivo. El término griego de la palabra puro es no adulterado, es adolos. Es un término que describe el grano totalmente limpio de polvo y paja o cualquier cosa que pueda dañarla. En toda sabiduría humana hay algo de mezcla de cosas inútiles o dañinas, pero solo la palabra de Dios es totalmente buena. Debemos anhelar esta leche de la palabra. Anhelar es apopetein, es la palabra que se usa para el siervo que brama de sed por las corrientes de las aguas en el Salmo 42.1. Para el cristiano sincero, el estudio de la palabra de Dios nunca será un trabajo, sino un deleite, porque sabe que allí encontrará su corazón el alimento que anhela. La figura del cristiano como un bebé recién nacido y la palabra de Dios como la leche que alimenta es una metáfora frecuente en el Nuevo Testamento. Pablo se compara con la nodriza que cuida de los cristianos infantiles de Tesalónica en 1 Tesalonicenses 2.7. O refiere a la atención que presta a los corintios al alimentarlos con leche porque todavía no pueden ingerir la carne en 1 Corintios 2.2. Y el autor de la carta a los hebreos culpa a sus lectores por seguir en la etapa de la leche cuando ya debían dar señales de madurez, en Hebreos 5.12 y 6.2. Para simbolizar el nuevo nacimiento en la iglesia primitiva, los recién bautizados se vestían con ropas blancas y a veces les daba leche como si fueran bebés. Esta alimentación con la leche de la palabra lo que hace crecer a un cristiano hasta llegar a la salvación. Quiero decirte, con la certeza de haberlo probado, Jesús es nuestro pan de vida, alimento eterno para salvación. El mismo Jesús dijo en Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos de ese alimento del pan de vida y creer en Jesucristo. En Juan capítulo 6, versículos 35, leemos las palabras que el mismo Jesús habló a la gente. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Y es en el mismo capítulo, en el versículo 40 refiere, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hay alimentos para el cuerpo, pero si no alimentamos el espíritu, moriremos eternamente. El cuerpo indefectiblemente va a morir. No importa todo lo que intentemos hacer por nuestro cuerpo, pero es Jesús el que puede alimentar tu espíritu para que vivas eternamente. Él es el alimento que necesitas. ¿Has pensado en este alimento para la eternidad? En Juan capítulo 6, versículos 27, encontramos un desafío. Dice, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a la vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Qué hacer entonces? Esto le preguntó a Jesús las personas en el capítulo 6 de Juan, versículos 25, y el mismo Jesús le responde en el versículo siguiente. Esta es la obra de Dios,
que creáis en el que Él ha enviado. Quiero hablar a tu corazón directamente. Dios nos alimentó siempre con su palabra. En el desierto a su pueblo dio pan del cielo. Y a nosotros hoy nos dio la promesa del verdadero pan, un alimento para la eternidad. Su Hijo amado Jesucristo se alimentó en el desierto a nuestros antepasados. ¿Crees que en estos tiempos nos dejará morir de hambre? Creo firmemente en su fidelidad. Él es un Dios trabajador, como dice en Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él es nuestro arquitecto, completará la obra que empezó en nuestras vidas. Conoce los planes que tiene que llevar a cabo. Nosotros solo tenemos que hacer lo que dice el versículo 4 de Juan 15, permanecer en Jesús. Te animo a vivir lo que está escrito en Santiago capítulo 1, versículos 22, que dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice en Mateo 24:35. Es alentador pensar que la presencia de Dios está en nuestras vidas. Contamos con su palabra. En Juan 14:6 encontramos: yo soy el camino y la verdad y la vida. Te invito a que cierres los ojos y ores pidiendo su paz. Que su Espíritu Santo te guíe y me guíe. Busquemos en este tiempo conocerlo más, para llegar a casa con nuestro Padre Celestial. Solo con Jesús podés encontrar el camino. En el desierto de mi vida, Jesús apareció. Y con voz firme y clara encontré nuevas de salvación en la palabra de Dios. Y siento tanta gratitud con Dios y también con la iglesia. Como las ovejas necesitan de un pastor porque necesitan ser orientadas. Las ovejas solas se pierden fácilmente y el Señor nos ha dado a sus siervos, que siempre nos buscan y que nos animan. Aun cuando intentamos escapar de nuestras realidades, Dios, que es omnipresente y omnisciente, que sabe todo de nosotros, incluso dónde estamos, envía hermanos que nos traen una palabra de aliento para levantarnos. Recuerdo hace 12 años a 2 siervos del Señor que me dieron una palabra cuando estaba totalmente caída después de sufrir un siniestro en mi casa. Me había quedado sin nada por un incendio en mi propiedad y aturdida sin saber cómo seguir, recibí una palabra de restauración y de paz. Está en Ageo 2:9. La gloria postera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Y veo cómo el Señor cumplió esa palabra en mi vida. Y recibí palabra de Dios a través de una hermana muy amada que me dijo: lo que el enemigo te robó 7 veces más te dará el Señor. En realidad estaba en Proverbios 24:16 y dice: 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Hoy siento que fue una profecía de esta hermana, porque veo lo que Dios hizo en mi vida y en mi familia, y estoy maravillada, porque recibí palabra concreta de Dios, de restauración y salvación. Y sé que el Señor es quien mueve los corazones, y estos hermanos oraron y me acompañaron. Por eso te animo, si estás transitando un momento duro, Dios hablará directo a tu corazón, a través de su palabra, a través de los siervos. Te invito a que puedas acercarte con fe, creyendo en el Señor, en su palabra, aquella que puede levantarte, sanarte, restaurarte, salvarte. No es con nuestras fuerzas, es creyendo y escuadriñando las Escrituras. Dios tiene planes de salvación con tu vida. Su palabra puede darte vida, y vida en abundancia. En el desierto
Dios alimentó a toda una nación, no con un sistema económico, sistemas que fracasan una y otra vez por hallarse lejos del verdadero plan de Dios. Y si el Señor alimentó, cubrió las necesidades de su pueblo en el desierto, pueblo que no valoraba eso, aún sabiendo que Dios lo conducía a su libertad, ellos eligieron quejarse, escogiendo el lugar de víctima, preferían ser esclavos a abrazar y pisar lo nuevo, a disfrutar el verdadero propósito de Dios para ellos. Una tierra prometida, camino hacia la verdadera libertad, que se consumaría en la cruz. Vamos a orar. Bendito Dios, te doy las gracias en este día. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Tu palabra que nos llena de paz, de esperanza, Señor. Tu palabra que nos encuentra, Señor, siempre, Señor, viniendo a nosotros tu verdad. Gracias te damos porque en medio de tanta historia, Señor, tu palabra no ha faltado, Señor. Gracias porque tenemos ese privilegio, Señor, de que tú nos hables, que tu presencia a través de tu palabra nos acompañe. Gracias, Señor, por transitar con nosotros en nuestros desiertos, Señor, por restaurarnos, Señor, por encontrarnos, por acompañarnos, Señor, por sanarnos, Padre amado. Gracias te doy, Señor. Bendecimos, Señor, a los hermanos que están escuchando esta palabra, Señor. Encuéntralos, Padre, llama a sus corazones una y otra vez más, Señor. Gracias te doy, Señor, porque con esta palabra, Señor, van a abrir sus corazones y encontrarse con Jesucristo, el verdadero pan de vida para salvación. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.